Compartimos nuevamente una de las muestras de Subsuelo, Galería de Arte, desde su local de calle Balcarce al 200, y en este caso vamos a dialogar con Alicia Nakatsuka, quien desde la semana pasada exhibe su muestra Selva, que tiene curaduría de Daniel García. Alicia nació en Guruapé, Misiones, en 1984, muy cerca del monte. Reside en nuestra ciudad desde el 2005, es profesora y licenciada de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario, donde es también docente. Participa activamente en programas de formación, salones y exposiciones. Ha realizado clínica de obra con Norma Rojas, Cintia Campbell-Macher y Daniel García. Recibió becas de formación de la provincia de Santa Fe en Espacio Santafesino en 2017, la Municipalidad de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario y también en México. Ha mostrado obra en Buenos Aires, en Córdoba, en México y en España, entre otros lugares, y participó de numerosos salones nacionales, recibiendo el premio Artista Santafesino en el Salón de Pintura Vicentín en 2018. Sus obras forman parte de numerosas colecciones privadas del país y está con nosotros aquí para dialogar sobre Selva. Alicia Nakatsuka, ¿cómo te va, Alicia? Bien. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Bueno, y pensaba que, tu obra habla de la naturaleza con mucho color, con mucha luminosidad, con algo de misterio también, pero pensaba que Selva se instala en un momento de mucho reclamo ambiental. Si bien esta obra te debe haber llevado algunos meses, la estás mostrando en un momento donde estamos viviendo la tragedia de los incendios, ¿no? El llamado ecocidio, y tu obra habla de la naturaleza. Sí, de hecho, estas son obras que tienen ya, algunas son de este año, del año pasado, otras, pero en el proceso de hacer la obra, estuvieron los incendios también de Australia, de Brasil, y ahora acá en Rosario. Igualmente también, si bien no pienso la obra directamente relacionada con eso, sino que ya viene de antes, sí por ahí veo que este tema de la vegetación como que empezó a entrar en la obra cuando me fui alejando por ahí de ese contacto tan directo con la naturaleza y con la vegetación, ¿no? de Misiones, que es de donde vengo. O sea que sería después del 2005 cuando te instalas acá. Claro, de a poquito es como que empezó a aparecer en la obra, no fue algo intencional, digamos, sino que es como si fuese que la distancia y la ausencia hace como más presente o instaura, no sé, el deseo, ¿no? Uh-huh. Y también veo, yo todos los años viajo a Misiones, por lo menos 2 o 3 veces al año. Entonces cada vez también que viajo veo como ese paisaje se está transformando. Claro, no es lo mismo que cuando vos vivías. Claro, de hecho yo hasta los 5 años viví en un lugar que es un paraje en realidad, se llama Picada Cañafístola. O sea, el nombre está, es re lindo eso, el nombre está dado por un árbol. Ajá. Que, cuando ibas hacia ese lugar es como que cerraba un poco el paso, entonces el camino se desviaba por ese árbol. ¿Y ese árbol cómo se llama? Cañafístola. Entonces el lugar se llama Picada Cañafístola. Y ese lugar también, un poco con el paso del tiempo se fue transformando, ese árbol se cortó, o sea, es como que de a poco uno, como que toda esa naturaleza se va transformando y se va perdiendo. Lo del árbol es como una metáfora, ¿no? Sí. Claro. Sí. A propósito, una de las preguntas que yo tenía para hacerte tenía que ver con esto, porque vos trabajás temas selváticos, la cuestión ambiental, y pensaba, viviendo en una gran urbe como es Rosario, dentro de Argentina, cómo mantenías presente ese vínculo con la naturaleza y con la selva, en este caso, pero vos viajás asiduamente. Sí, ahora por todo esto no, pero generalmente hubo años que fui, 6 veces. Así que sí, me gusta mucho estar ahí, es otro clima, también, ¿no? Como
las personas, todo cambia, ¿no? Las relaciones, las costumbres. Y sí, ahora, bueno, viajo menos, pero esto que me preguntabas de cómo aparece, muchas veces para los cuadros llamo a mi mamá. Y le digo, Chema, ¿te acordás cómo se llama esa flor que es así, así? ¿Cómo se llama? Y vos después investigás en base a lo que... Claro, después busco y después, bueno, muchas plantas y mucha de la vegetación es resultado en realidad de montaje. Claro. Pero muchas de las plantas que aparecen son plantas también de jardín. En Misiones, sobre todo en los pueblos chiquitos, hay como... la gente por ahí tiene la costumbre de intercambiar plantas y entonces, no sé, mi mamá... Con esa tierra roja que crece todo. Claro, crece todo. Entonces mi mamá con las amigas, por ejemplo, coleccionan orquídeas. Entonces tienen un montón de variedad de orquídeas y, no sé, la gente intercambia plantas y los jardines son como muy exuberantes, o sea, los jardines. Y... también, por ejemplo, los animales que aparecen, sobre todo en esta serie, también a veces le pregunto a mi mamá, Chima, decime, ¿te acordás cómo se llama ese pájaro que es así, que canta así? Entonces me va tirando los nombres, después los busco en internet. Claro. Investigás y después los Claro, buscas. Y viste que aparte vos empezás a buscar en internet y te tiran sugerencias y esa sugerencia otra, entonces es como que vas armando tu, no sé, muestrario. Que generalmente terminan como ordenados en carpetas y entonces digo, bueno, a ver, con este y sale una pintura. Qué bueno. Bueno, óleos que se presentan como un momento íntimo, me parece a mí. El curador de la muestra, Daniel García, dice, selva es un espacio donde nuestra presencia no está presupuesta, lugares salvajes donde nosotros no estamos presentes. Alicia nos los muestra, nos invita a asomarnos, pero son inaccesibles. ¿Qué reflexión te merece esta visión de Daniel sobre selva? Creo que sí, que hay algo de eso, ¿no? Porque hay una intención... Hay una intención fuerte de que el espectador... sea eso, espectador. Sí, y como que la pintura lo atrape, lo mantenga ahí como cautivo, pero a la vez es cierto que es un espacio que no permite, o sea, que se cierra en el primer o en los planos más cercanos. Que también es un poco la experiencia de entrar al monte, ¿no? Cuando uno entra, no es un paisaje que uno pueda ver a la distancia y un recorte donde hay como mucha, digamos, distancia entre el que ve y eso que se recorta, sino que es meterse ahí y eso se cierra ante la mirada, ¿no? Entonces hay este dualismo, este juego de atraer, pero a la vez no poder penetrar. Entonces, claro. Y a la vez te demuestra inmensidad. Sí, creo que hay algo ahí. Hay mucho, creo que del exceso de estos espacios a los que sobrecargo, que tienen como por ahí esta cuestión de como una energía vital, ¿no? De crecimiento, en ese insistir y en ese crecer, pero a la vez hay como una sensación, para mí como un poquito de angustia, ¿no? Que tiene que ver, me parece, con esto de espacios que se colman, pero que por ahí nunca son suficientes. Tengo esa sensación, de estar en una constante búsqueda de como avanzar y llenar espacios, pero como nunca estar como completos. No sé, es difícil de explicar, pero es como una sensación. Bien. Representación de la naturaleza, obra que se expande, la selva profunda y una recuperación de sus especies, como vos decías, ¿no? Esto de llamar a tu mamá y preguntar por aquel pájaro que te acordabas o que tenías algún recuerdo de la infancia, de algún pájaro que quizás no está más. Puede ser. Sí. Te debe haber pasado con algunos. Sí.
Algunas son especies como bastante comunes, como los pirinchos o las urracas. Pero después, por ejemplo, las yacutingas no son tan fáciles de encontrar. Después, bueno, el aguaraguazú también. Igual es un animal como de otra zona, pero también me parece que ya está como una especie casi en extinción. Bueno, hablábamos un poquito sobre selva, con sus pájaros, misteriosa, luminosa, con un tratamiento especial del color, con esos verdes, esos distintos verdes, ¿no? Como vemos aquí atrás nuestro. Y pensaba que se puede percibir un trabajo casi artesanal cuando uno observa tus óleos. Barroco, pueden decir algunos. ¿Cómo lo definirías vos, Alicia? Sí, creo que tiene mucho de barroco en esto por ahí del exceso, esta capa sobre capa, y sí, también tiene mucho trabajo artesanal. Pero creo que también esto del trabajo artesanal me lleva, no sé, para mí es como una forma de pensamiento. Ajá. Es como, bueno, creo que no solo se piensa, no sé cómo decirlo intelectualmente, sino que hay como un saber que tiene que ver con el contacto con los materiales, trabajar insistentemente, y creo que ahí hay como una especie de saber o de empatía con los materiales, ¿no? Un poco lo que pasó con las telas, los textiles, es como que también el material me fue guiando, ¿no? Como te fue invitando a juntar otros materiales. Claro, también. claro. Por ejemplo, la tela grande es una tela que me la regaló Daniel. Ajá. Y es una tela que ya tiene su tiempo. Y bueno, observé que en la superficie había algunos hilitos que se desprendían, y eso me pareció sumamente atractivo, y entonces como que lo seguí trabajando. Entonces, a través del bordado, después se van a desprender estos hilitos que también funcionarían como otra capa más, ¿no? dentro de la pintura. Bueno, a propósito de lo que estás hablando, en este cuerpo de obra hay una salita que resalta, que es distinta al resto, y allí, bueno, hay un gran trabajo que es escenario de un sueño exótico, óleo y bordado sobre tela, emparentado con tus trabajos de telas intervenidas a partir de textiles y de papeles, tus trabajos anteriores, telas antiguas, bordado, telas invadidas por el óleo, se pueden decir con óleos, con bordados de hilos, al estilo de las tapicerías, o algo que Daniel comenta en su texto, que es los millefleurs, ¿no? Esta sala es especial y es otro tipo de trabajo. Sí, si bien todos los trabajos tienen su relación, cuando vimos todas las obras, un poco lo que comentamos con Daniel fue que por el material, digamos, por el soporte, por ejemplo las telas, que son telas de tapicería, después los cuadros de pequeño formato que tienen marcos antiguos, como que formaban como un subgrupo, y que tenían relación un poquito más con esta, ¿no? Como del espacio más íntimo, más del hogar, digamos. Entonces se armó esta salita, que además está ambientada, tiene una parte tiene papel de empapelar, que lo elegimos también un poco en relación con las obras. Y bueno, sí. Y un poco esto lo que nombrabas de la tapicería. Las telas que uso, las telas que utilicé, tienen un patrón regular. Entonces, un primer trabajo fue tratar un poco de romper ese patrón, de desarticularlo un poco, y a partir de ahí avanzar con las otras capas de pintura. Así que sí, eso fue el trabajo. Bien. Bueno, observando tu obra, uno se pregunta si notas una cierta influencia de la cultura artística japonesa en lo que haces.
No sé, en realidad la pintura quizá pueda estar en algunas formas, pero en realidad la pintura oriental siempre tiende a simplificar, ¿no? Ir a lo más esencial. Son, creo que, poco común unos espacios así tan plagados de información. Sí, por ahí en algunos otros trabajos tomé motivos que eran orientales. Por ejemplo, de un kimono que me había regalado una tía, tomé algunos motivos florales y los puse y los incorporé, digamos, a la obra. Y después, no sé, quizá esté y no lo tengo tan presente. En el método, en la manera de trabajar. Puede ser. Estás atravesando la maternidad, ¿no? Sí. ¿Tuvo alguna incidencia en esta producción, ese momento tan especial? No sé, creo que quizá hay algo, como que son pinturas que para mí tienen como mucha vitalidad y mucha fuerza. Y después, ¿no? Como una vegetación como muy avasallante para mí. Después también algunas pinturas las hice cuando estaba embarazada. Sí, por ahí me parece que son obras que se aprecian como mejor de cerca. O sea, yo las pensé como, no sé, como acercarse y ver todo lo que aparece ahí. Pero bueno, no sé, cada uno tiene diferentes formas de acercarse y ver, así que bueno, como les quede mejor, como les guste más. Gracias, Alicia. Gracias a vos. No, por favor. Bueno, hasta el 30 de diciembre se va a poder visitar en Subsuelo, en Balcarce 238, la muestra de Alicia Nakatsuka con curaduría de Daniel García. Queremos hacer dos agradecimientos especiales. Uno es a la gente de Dark House, que también participa de Giro Circuito de Galerías. Muchísimas gracias por el mobiliario, y también a quienes acompañan a Subsuelo y Rivestimento, que los acompañan siempre y están ahora con los papeles que están en el salón de la primera muestra de Alicia. Subsuelo tiene una tienda virtual que pueden visitar en subsuelo.com.ar, y también les decimos que por orden de llegada se puede acceder a la sala. En este tiempo las visitas se realizan, por supuesto, siguiendo las normas de protocolo de COVID-19 y con capacidad limitada. Muchas gracias.